8:07 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a la ingeniera ambiental Andrea González, candidata a la presidencia de la República por el partido Sociedad Patriótica. Le invitamos para analizar algunos temas de interés. ¿Cómo está viendo al país? Vamos a hablar de algunos temas como la crisis eléctrica, pero quisiera empezar en medio de un conflicto armado interno, con esta violencia inusitada, con un país casi tomado por el narcotráfico, con sus aliados de la narcopolítica, con los grupos delincuenciales organizados en ciernes en el Ecuador. Hoy con la crisis eléctrica, ¿para qué quiere ser presidenta de la República en estas condiciones? Muy buen día. Buenos días, Miguel querido. A eso vinimos. A eso vinimos siempre. Este plan de país que tuve el gusto de ir construyendo más de un año de recorrido, de escuchar experiencias, de escuchar gremios, de esta visión compartida, por supuesto que sí, con quien fue mi binomio el año pasado, de que los recursos no renovables de este país nos pueden sacar del subdesarrollo si son invertidos en la agricultura, en la educación, que es lo que este país realmente brilla. Este ímpetu y esta esperanza que tal vez ven intacta es porque yo sí creo que Ecuador puede cambiar su historia política si el jalón de orejas va para el electorado. Aquí es el electorado el que tiene que entender que estamos escribiendo el futuro de nuestras vidas cada vez que votamos, y no escoger cada 4 años una persona que venga a solucionarnos o apagar los incendios de turno. Creo que quien tiene que responsabilizarse de los resultados de los últimos años no son los políticos, somos los electores. Y creo que como representante de mi generación bastante apolítica, la millennial, el jalón de orejas y el futuro se tiene que empezar a escribir de una manera más responsable desde el lado del elector. Entonces hay que hacer el deber. Hay que hacer el deber. Ahora, ¿cómo hacer entender, hacer pedagogía con ese electorado cuando, por ejemplo, hay alrededor de un 20% de quienes no entienden la razón? Y hay que decirlo. Sí. No entienden, están ciegos, sordos, lo que diga el líder desde el exterior. Si el líder dice 2 más 2, 58, dice, no, es 58. Oye, pero son 4. No, al otro día el líder dice 2 más 2, 125. Son 120, pero razona. Ciegos y sordos en el país. ¿Cómo hacer entender a ese electorado para que haga un voto libre, pero responsable? Porque estas bases, estas estructuras, estos seguidores, pongámosles así, en primer lugar hay un gran porcentaje de ellos increíblemente decepcionado de su participación dentro de estos proyectos políticos, de ver que le dedican años a un proyecto político, sus ideas, y no pueden ser parte, no pueden cambiar realidades desde su país. Entonces, en realidad sí hay un descontento generalizado, por así decirlo, en el país, de las bases con sus partidos políticos ancestrales. Reconocidos partidos de derechas y de izquierdas ya no representan esas derechas o esas izquierdas de sus bases. Y la juventud, que no viene a ser mi generación, porque yo ya tengo 37 años, sino los centennials, que son los que se vienen, sí tienen una participación mucho más activa y más independiente. El hablar de una nueva constitución hoy en día en este país, con jóvenes estudiantes de leyes de Riobamba, con jóvenes de Loja, con ingenieros agrónomos de Esmeraldas, es una realidad muy aterrizada para estos jóvenes. Lo que percibimos en redes sociales, este fanatismo hacia una ideología per se, no tiene sentido cuando es un fanatismo hacia una persona y no hacia una ideología. Entonces, si aquellas personas que están por la izquierda o aquellas personas que están por la derecha encuentran en un plan de país de un candidato ese ejecutar, deberían ser honestos e ir por ese lado. Entonces sí creo que hay un cambio, percibo una decepción muy profunda en las bases de muchísimos de estos partidos políticos antiguos, y esta oportunidad de construir nuevos proyectos políticos con personajes nuevos, que no representamos un partido ancestral o los intereses del líder de ese partido que, como tú dices, desde Estados Unidos, desde Bélgica o desde las islas alejadas de la realidad, dirigen la narrativa de una Asamblea Nacional que está en la pata de los caballos, o sea, porque es impresentable, son una tarea impresentable, como decía mi binomio el año pasado. Entonces, ya hay un rechazo de la persona común, de esta narrativa de la política que ya no tiene líderes por ideologías, sino que buscan su impunidad y regresar obviamente al país. ¿Y cómo romper eso? ¿Cómo romper el establishment político
que le tiene virtualmente secuestrado al Ecuador. Hay un modelo con la Constitución del 2008 que resulta muy difícil salir de esto. Así es. Y ya salir? Hace un año, cuando recorrí este país, hablar de una nueva Constitución era muy arriesgado. Recuerdo haber tenido esa conversación y calcularlo muy bien cómo lo íbamos a decir, porque realmente era muy arriesgado decir una nueva Constitución. Un año después es una realidad. No importa la ideología, se habla de una nueva Constitución per se. Y lo bueno es que los chicos jóvenes y aquellos que tienen la experiencia se suman en una mesa redonda realmente a construir una nueva Constitución que tome lo mejor de las anteriores. Ya no tiene un tinte ideológico esta Constitución que se pide. Se piden números, se pide un aterrizaje. Y creo yo, o lo quiero ver así, que la discusión ideológica es muy linda. A mí me encanta la discusión ideológica, pero hay que aterrizar a números y a planes. Y en los números y en los planes es donde las discusiones ideológicas terminan esta fogosidad, este fervor muy práctico o bueno para la sociedad civil, pero poco ejecutable en un plan. Entonces, cuando tú sumas a la academia, a los estudiantes, a construir un plan de país, si les quitas ese chip de la cabeza de que tienen que seguir lo que diga el líder, no importa si va en contra incluso de su propio código moral. Para Andrea González, ¿qué queda del pensamiento de Fernando Villavicencio, su compañero de fórmula en las elecciones del año pasado, a sabiendas de que todo lo que él denunciara, donde usted está sentada, Fernando denunció, hizo una serie de denuncias a través de los años que hoy se han plasmado en realidad? Él ya ha asesinado el 9 de agosto del año anterior, fue el caso Sobornos, Arroz Verde primero, Metástasis, Purga, Plaga, Obstrucción a la Justicia, Independencia Judicial, Encuentro, Pantalla, Las Torres. Bueno, podemos citar la reconstrucción de Manaví, que allí está el juicio pendiente. Así es. Tantos casos que Fernando Villavicencio lo dijo y que hoy, ya asesinado, siguen en la justicia ecuatoriana. Y que dan este alivio o esta imagen grande de que las cosas que denunciaba Fernando Villavicencio no tenían un cálculo político. Él tenía la información necesaria para ver el gran bosque y trataba de darnos fotos de cada árbol para que nosotros vayamos completando este panorama de la corrupción. Porque hay que tener claro que tenemos corrupción de territorio y la corrupción de cuello blanco. Y todas las denuncias de Fernando Villavicencio, de alguna manera, tal vez él siempre lo pensó así, están plasmadas en sus libros. El real legado de Fernando Villavicencio en todas sus denuncias y toda la información que él dejó abierta al público para que esto sea el legado de la no impunidad de todo un país, está en sus libros. Yo lo vi recorrer las universidades de este país y llegar con la muestra de sus libros para dejarlos en cada biblioteca de las universidades para que no se vuelva a repetir, porque no es un discurso de odio. Se trata de aprender para no volver a tropezar con la misma piedra y no cometer los mismos errores. Entonces, eso está intacto. Ha sido realmente gratificante, creo yo, para todos los que hemos sido testigos de la lucha de Fernando Villavicencio, ver que estos casos ahora son realidad y con los nombres que tienen que tener como series tan rimbombantes como de Netflix, porque esos son. Se convierten en series increíbles de no creer que el país pueda haber llegado a ese nivel de corrupción. Y aún así hay muchísimo todavía por lo cual hacer justicia, empezando por el mismo asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, ahí están los libros, ahí está la información, está intacto la lucha contra la corrupción, porque ya no hablamos de un anticorreísmo, esto habla ya de una anticorrupción. Son varios los partidos que están involucrados y coludidos y que comparten los mismos jueces, a través de los cuales piden los habeas corpus para sus compañeritos y que saquen de la cárcel al compañero. Entonces es necesario que estos casos se conviertan en insignias para que no se le vuelva a ocurrir a otro partido político convertirse en lo que son, por el momento, grupos delincuenciales organizados políticos. Efectivamente. Y a propósito del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿quiénes cree que estuvieron o están detrás intelectualmente de ese asesinato? Miguel, yo he tenido una resiliencia de morderme la lengua para no opinar, porque nunca he querido ni quisiera cejar la investigación. Para mí es igual de necesario que el resto del país saber la verdad. Y puedo tener muchas ideas, pero jamás escucharán de mi boca salir algo que sesgue una investigación que, al igual que muchos, espero que llegue a la verdad. Porque por el momento, salir a hacer campaña en un país mientras los asesinos intelectuales de Fernando Villavicencio sigan libres, significa exactamente lo mismo que hacerlo el año pasado. El gatillero es un servicio.
que compra la cabeza de esta corrupción, ¿no? Entonces, nombres hay, claro que sí, me dan vueltas en la cabeza, pero prefiero esperar a que las investigaciones sean las que digan los nombres. Pero que no quede en impunidad. No. ¿Cómo lograr que no quede? Sean quienes sean los autores intelectuales. ¿Y cómo salir de nuevo a luchar contra las mafias, a denunciar con nombres y apellidos, con fechas y lugares, si esa persona o esas personas siguen libres? Y vemos con pena como muchos de estos casos se quedan también o toman demasiado tiempo, un tiempo tan incómodo que les permite ya ubicarse en posiciones mucho más, donde están más protegidos. Entonces creo que el tiempo no está de nuestro lado, sobre todo en el caso de Fernando. Creo que ha pasado suficiente tiempo para que esto ya sea público. Y percibo que hay ciertos cálculos políticos que le hacen un daño brutal a la seguridad de aquellos que vamos a volver a poner nuestra vida en riesgo para compartir con un país a lo largo y ancho de su territorio una propuesta de plan para los próximos 15, 20 años. Precisamente a propósito del plan de gobierno, quisiera empezar con un tema de coyuntura, tantos que hay en el país. ¿Por dónde empezar? Seguridad, educación, salud, agro. ¿Qué piensa de la crisis eléctrica? ¿Cómo asumir el problema estructural? Va a ser difícil en un gobierno arreglar esto, pero sí sentar las bases cuando hay un problema de una matriz energética desequilibrada, hay una infraestructura en gran parte en colapso, hay una inversión insuficiente, hay un marco legal obsoleto. ¿Cómo enfrentar? ¿Qué piensa hacer usted de esta crisis energética? Como buena mamá y profesora, yo hago siempre la lista de lo urgente y lo importante. Claro. Entonces vamos a ponerlo en corto y en largo plazo para no irnos por el mediano, que viene a ser la mezcla de todo lo demás. En el corto plazo tú tienes que entender que si no sacas la corrupción del sistema eléctrico, todo lo demás es inútil. Entonces, tienes cosas tan escandalosas como contratos en las unidades de negocios de CNEL que llegan a $1.000 millones solamente en el periodo del gobierno de Guillermo Lasso, y otras tan escandalosas como una Coca-Cola Sinclair de $3.000 millones con sobreprecio y fallas. Estos dos casos que son dos casos pequeñitos, no pequeñitos, pero dos casos que son dos de los montones de casos que tenemos adentro, te habla que necesitas sacar la corrupción de ahí. Ya no estamos hablando solamente de un polígrafo. Estamos en pleno 2024 donde la inteligencia artificial, la UAFE, con una fórmula bien ubicada, bien dirigida, te puede limpiar de la corrupción, sobre todo cambiar los directores de las unidades de negocios del sector eléctrico. Si ya sabemos, con el caso escandaloso que justamente Fernando Villavicencio denunciaba el año pasado, hace un año en la Asamblea, que hablaba de los 1.000 millones en contratos, 3.946 contratos que representan $1.000 millones de corrupción dentro del sistema eléctrico. Vamos a poder quedarnos hablando una hora, pero de aquí viene la parte técnica. En el corto plazo, por supuesto que necesitas tener todo el tema termoeléctrico funcional y de alguna manera pues supliendo esta demanda de una manera muy, muy emergente, pero no podemos poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Qué hacen todas las hidroeléctricas en el sector oriental de la cordillera de los Andes? La cordillera oriental de los Andes depende directamente del sistema hidrológico amazónico. Y el sistema hidrológico amazónico está en una crisis gravísima desde hace años. Se ha talado más del 25% de la selva amazónica, lo cual ya se predecía que podía tener un efecto de parar este sistema en el cual la selva amazónica nos da el servicio de subir el agua de sus ríos y traerlos a nuestra cordillera en forma de lluvia. Aún así están los proyectos de la cordillera occidental, que todavía no están instalados, pero que ya están en papeles. Entonces son cosas que puedes hacer en el corto plazo de manera muy, muy rápida, ¿no? En el largo plazo, y aquí es donde llega un poco la parte en lo que soy experta, y es la parte de sostenibilidad, por así decirlo, más que conservación ambiental como tal, es que Ecuador ha perdido años de estudios geotérmicos, donde hay un estudio maravilloso de la Universidad de San Francisco de Quito, donde habla qué necesita Ecuador para empezar desde ya la exploración geotérmica. La energía geotérmica es la energía de los volcanes y es una energía que madura con el tiempo. Yeah. Es decir, va a producir mayor energía con el tiempo, a diferencia de la eólica o la solar o la maremotriz, que también deberían haber sido exploradas hace mucho tiempo en el país. Y la hidroeléctrica en ambas partes de la cordillera. Entonces son cuestiones de
lógica, de gente experta trabajando en el tema, pero todas estas soluciones, si tú no sacas la corrupción enquistada dentro del sistema eléctrico, no sirven realmente de absolutamente nada. Es una curita para una herida de puntos. Y esto se convierte en la parte eléctrica, tiene problemas endémicos y problemas globales, digamos, o que le pasan a muchos países. La sequía o el estiaje que está atravesando Latinoamérica es histórica. Nunca se ha llegado a los niveles tan bajos de las cotas de los ríos. Y esto, por supuesto, que afecta a toda Latinoamérica, y se supone que como región podríamos responder a esto de una manera organizada. Es una lección para aprender, definitivamente. Pero por otro lado, tienes los problemas endémicos del sector eléctrico del Ecuador, que son la pésima toma de decisiones, la corrupción enquistada y, por supuesto, pues la ineficiencia en el control de las inversiones que debieron haber sido. La ejecución de los presupuestos. Va recién el 50% del presupuesto de transmisión y 2% del otro presupuesto, que si mal no recuerdo era generación. Por lo menos ejecutemos los presupuestos de este sector que está en crisis. Pongamos como prioridad ese presupuesto. Entiendo que una cosa es decir que este es el presupuesto y tener el presupuesto para hacerlo, pero en este caso eso corresponde al número uno del urgente. Entonces, tener claro el panorama. A corto plazo tienes que dejar de impedir que la empresa privada produzca, porque hay un límite. Porque mientras estamos con apagones hay un límite para que la empresa privada produzca su propia electricidad. En estos momentos necesitamos que todo el que pueda producir, produzca. Claro, el marco legal es obsoleto. La Asamblea Entonces, ¿para qué pasaron esa ley? Aprobaron ley no más apagones, puro cuento. Eso hablaba ayer con algunos asambleístas y les decía, ¿me pueden explicar para qué sirvió la ley de eficiencia energética, se llama formalmente? Si siguen poniéndole un límite a los privados. A lo cual me respondían, esto quedó en potestad del Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que se tiene que sentar en la mesa con los privados y decir, ¿cuánto es el límite? ¿Por qué límites? Estamos con apagones. Produzcan todo lo que puedan como puedan. Entonces son cosas que puedes hacerlo rápido y que solucionan. ¿Y cómo limpiar la corrupción? Penosamente hemos escuchado a través del tiempo las buenas intenciones. Se llega al poder y se nombra ministros y se van acomodando a un sistema corrupto en el Ecuador. Bueno, hay dos cosas. La primera, tenemos tecnología. Ya no hablamos solamente de un polígrafo como tal. Hay mucha tecnología para detectar corrupción, incluso de manera ya lee ciertas partes de tu cuerpo, ciertas cosas que tienen. Hay maravillas que se pueden hacer. ¿Es un poco invasivo a la privacidad? Sí, pero en estos momentos el sistema público de este país y quien esté trabajando para el sistema público de este país debe entender al momento que lo va más a ser patriota usted, que puede ser. le sacan la Constitución del 2008 y le dicen mis derechos. Y va a una acción constitucional y desbaratan el proceso. Por eso es que la parte crucial o el pescado del encebollado de nuestro plan de gobierno para 15 años, y no porque Andrea vaya a estar 15 años en el gobierno, sino porque yo quiero que Ecuador decida qué va a ser los próximos 15 años y en base a eso quien se sienta en Carondelet ejecute ese plan. Y nosotros hablamos directamente de una nueva constitución, Miguel. Es imposible ganar este juego con estas reglas que pusieron los ahora ya demostrados delincuentes. Claro, sí. Porque metástasis, purga, exactamente. O sea, ahora sí, ya me siento tranquila. Y otra vez un Fernando Villavicencio lo decía con mucho ímpetu. Pero es que de verdad, no podemos ganar este juego si las reglas lo pusieron los delincuentes. Y son unos delincuentes, ahora sí comprobado. ¿Nueva constitución con nueva constituyente? Hay dos maneras de hacerlo, y esta es la parte divertida, que esta es la parte democrática, ¿no? La parte democrática y lo normal sería hacer una asamblea constituyente. ¿Qué pasa? Tenemos un mal sabor tan grande, muchos en la boca de lo que fue Montecristi, y de esos cambios entre gallos y medias noches, donde un punto, una S o una coma, y para quienes saben de leyes me comprenden la magnitud del cambio, de decir que Ecuador es un país de derechos y no de derecho. Esa S que pusieron entre gallos y medias lunas, entre Alexis Mera y otras personas, no fue lo que se aprobó en una consulta popular. Entonces, podemos irnos de nuevo por una constituyente, haciendo el ejercicio de que se supone que nuestros asambleístas deberían ser personas respetables. El hecho de que un país entero no quiera usar una constituyente habla de que no confiamos, que no les queremos dejar ni un lápiz a un asambleísta para que nos cuide un segundo. Por otro lado, hay un antecedente en los años 70 donde el Ejecutivo propone una consulta popular, una nueva constitución que va directamente a una consulta popular. Pueden ser mecanismos que puedan funcionar. Estamos conversando con los más grandes mentes, indistintamente de su ideología. Solo les pedimos que vengan limpios y sin corrupción a formar esta nueva constitución que definitivamente coge lo mejor de todas y en 2020 cambió el mundo. Entonces hablamos de una nueva constitución ya no con tintes ideológicos, sino que responde al cambio mundial del 2020 y generacional,
que también es un reto para el mundo entero, ¿no? Usted como ingeniera ambiental, ¿cómo enfrentar problemas del agro y este problema de coyuntura, los incendios de bosques? Ayer había un artículo muy ilustrativo en Diario El Universo de un reconocido jurista ecuatoriano, Fabián Corral Burbano de Lara, que decía que se ha establecido en el Ecuador un manual para destruir el país, que se ha inventado esto que enseña que los árboles estorban. Es decir, es una locura. Una radiografía. ¿Pero qué hacer? ¿Cómo cambiar? Es una locura. Esto? Bueno, yo como ingeniera en medio ambiente y activista, es algo de lo que más te puedo decir que hemos mejorado. En realidad ha sido una lucha enorme, y te hablo como guayaquileña. En Guayaquil teníamos que luchar contra el concepto de que los árboles ensucian por las hojitas que botan. Los árboles estorban, los árboles dañan el piso. Es ahora que vivimos estos calores sofocantes, estas sequías extremas, estos incendios descontrolados, que poco a poco la gente ha retomado la conciencia de qué significa un árbol, sobre todo en la ciudad, porque un árbol en el campo es una cosa, pero un árbol en la ciudad el beneficio es mucho más grande. Te hablo como guayaquileña, que ha sido una ciudad muy difícil de trabajar en el cuidado de su arbolado urbano, que ha destruido su arbolado urbano, que tuvo alcaldes con cero visión en el tema de la resiliencia climática. De esto es algo que me llama a mí mucho la atención, Miguel, y va con el tema de incendios, de qué vamos a hacer con la agricultura. Hoy en día, cuando tú le pides a un gobierno que trabaje por el cambio climático, no se trata de recoger botellas plásticas y sembrar árboles, y no me malinterpreten. Por supuesto que hay que hacerlo, pero ya hablas de proteger a la población. Se llama resiliencia frente al cambio climático, pero resiliencia de nuestras poblaciones, de estos agrícolas que acaban de perder todos sus campos de mortiño. ¿Y ahora dónde vamos a sacar la colada morada? y son cosas que llegan a afectar de por vida dependiendo de los ecosistemas. Algo muy interesante es la resiliencia de los ecosistemas se parece un poco a la resiliencia de los seres humanos también. Un bosque de Arrayán, que vi con dolor cómo se quemaba hace 2 días, nunca se va a recuperar de un incendio forestal. Le tomará años regresar a tener ese nivel de biodiversidad que tenía. Pero una pampa o una sabana, luego de un incendio forestal, rápidamente regresa a tener su calidad de vida o su cantidad de vida que tenía antes. Resiliencia habla de la capacidad de poder resistir a los cambios. Y Ecuador no está invirtiendo en proteger a sus agricultores, al transporte y a la energía, que son los 3 sectores más afectados por el cambio climático. Y en el caso de Ecuador, que es un país en vías de desarrollo, necesitas tener un plan de protección para estas personas vulnerables. De lo contrario, el gasto en salud, en seguridad, en todo lo que se viene, o sea, siempre es más barato prevenir que lamentar. Entonces, nuestro plan de gobierno contempla como uno de los ejes resiliencia y cambio climático, aparte de medio ambiente y turismo. Resiliencia y cambio climático, porque necesitamos darle seguridad a nuestros agrícolas frente a las sequías que se vienen, las lluvias que se vienen, los fenómenos exacerbados. El transporte necesita tener un paraguas de saber que probablemente esto va a continuar. La regresión erosiva del río Coca o la sequía en la zona oriental, los niños en la zona occidental pasan facturas de millones de dólares. Y no he visto a uno solo de los candidatos ni siquiera poner dentro de su lenguaje el término cambio climático. Como el elefante en la sala que no queremos ver. Seguramente ni siquiera entienden. Creo que no. Le comprometo a la ingeniera Andrea González seguir hablando en el desarrollo de esta campaña para volverle a invitar temas de fondo estructurales. Una pregunta final sobre grandes problemas estructurales que tiene el país, como es educación, salud y seguridad en medio de este conflicto armado interno. Al menos en educación estamos convencidos, estoy convencido, que si no hay una educación de calidad en el Ecuador, no soñemos con un desarrollo en el país. No, ni con piensan? ganarle. ¿Cómo enfrentar esto? Seguridad y educación en estos momentos van de la mano, porque hablamos de la recuperación de tejido social, otra terminología que escuché que todo el mundo lo dijo en la campaña pasada, pero creo que no lo interiorizaron. Miguel, estos chicos tienen 15 años sin bachillerato especializado, sin defensa civil, sin premilitar y sin pasantías pagadas. Los hemos convertido en unos inútiles para el país y para el mundo, pero súper útiles para las mafias, ¿no? Esto no pasó de la noche a la mañana. Ellos no cambiaron las plumas por las metralletas porque son malos o porque son chicos que ven en TikTok una canción que dice que hay que ser Pero hay un problema de pobreza también. Pero por supuesto, profundo, ¿tú te imaginas? Deserción escolar. Miguel, ¿tú te imaginas pasar tus 2 últimos años de colegio viendo las mismas materias?
no pudiendo saber si quieres ser doctor, si quieres ser comunicador, si quieres ser médico, entendiendo un poquito qué vas a hacer con tu vida de adulto, porque eso era el bachillerato especializado. Un primer intento de qué querías hacer, y qué era la pasantía pagada, tu primer intento de trabajo, y qué era la premilitar. Por último, si no me iba bien en ninguno de los dos, wow, sirvo para salvar a este país. Y la defensa civil, para el que no quería ser militar, era como ser un bombero voluntario. Estas 4 cosas que parecen detalles, que parecen cosas banales, hace 15 años no están. Miren el resultado. Yo he sido profesora 7 años en Guayaquil de adolescentes y he visto esta transición. Si bien los colegios privados han mantenido el bachillerato especializado de una manera pataleando, también debemos recordar que durante los 10-15 años del gobierno de la Revolución Ciudadana se persiguió sistemáticamente a todas las universidades que no pensaran igual que el Ejecutivo, pues. Entonces es brutal, porque el daño en la educación es parte del resultado de la inseguridad, y tú no vas a ganarle la guerra a las mafias si no compites en territorio, compites. Que sea más bacán ser ecuatoriano que ser rulay, claro que sí. ¿Y cómo hago eso? Les ofrezco una especialización que vaya acorde con lo que ahora necesitan. Me imagino que no vamos a tener FIMAS sociales, ahora habrá también TikTok y YouTube, no mentira, pero el mundo va cambiando. Si vieras las generaciones de ingenieros agrícolas que se están formando en este país, te da una esperanza enorme. La educación y la seguridad van de la mano. En educación nosotros hemos planteado algo fundamental: si no recuperamos el mar, no vamos a recuperar jamás la soberanía de este país. En el mar está el pescado del encebollado, como más decimos. Aún cuando los océanos están amenazados. Pero por supuesto, o sea, el mar es el patio trasero de la mafia albanesa, mexicana, asiática, peruana y colombiana. Y si creyeron que pactaron con la FARC una paz relativa por sacar la base de Manta, hay submarinos albaneses en Esmeraldas. Y a eso responde nuestro vice de oro. Por eso mi candidato a vicepresidente es un contraalmirante de la Marina, que me recuerda cuando el buque Calderón le ganó. Y un abrazo para Perú. Yo no estoy hablando de términos bélicos, pero la Marina y la Armada de este país era respetada, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Qué pasó con eso? Entonces es clave: lo que no sale por el mar no entra por frontera norte y sur. Entonces, partidaria de eliminar de cambiar el artículo 5 de la Constitución que prohíbe la instalación. Esa era una propuesta de Fernando Ivía el año pasado. Sería un hipócrita si dijera que no. Y toda la ayuda internacional, más que bienvenida. No. ¿Cómo le vamos a ganar a 5 mafias internacionales a punta de machete? Si el cholo peninsular, el pescador de nuestra costa, se ha convertido en la primera línea de defensa de este país contra el cartel de Jalisco Nueva Generación y la mafia albanesa. 1.500 familias de Santa Elena tienen a un familiar dentro de un caso de narcotráfico. Nuestra etnia más pacífica, la más tranquila, son pueblos mágicos, están convertidos en un infierno. Entonces, si no recuperas el mar, no recuperas el país. La educación es crucial para poder sacar a la mafia de nuestro territorio. Y la salud, solo para resumirlo muy rápido, el Ministerio de Salud tiene que hacer su trabajo. No es posible que el IES se cargue con todo encima. ¿Dónde está el Ministerio de Salud? La prevención, los datos públicos. Y para eso también corresponde la creación de la Agencia de Protección Ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente no tiene ni dentro de sus capacidades ni dentro de su fin la protección del medio ambiente. Emite permisos. La creación de una agencia de protección ambiental que nos diga que el agua está contaminada para que no vayan 1.500 personas de Santa Rosa con metales pesados al hospital es parte de la prevención y del trabajo que se tiene que hacer en salud. La revista de Opinión Democracia agradece la presencia en sus estudios de la ingeniera ambiental Andrea González, candidata presidencial por el partido Sociedad Patriótica. Muy amable, Andrea, y seguiremos hablando en esta campaña. Gracias, Miguel. 8:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo aquí en la revista de Opinión Democracia con el señor ministro de Salud Pública, precisamente doctor Antonio Naranjo Pazimiño. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.